Hola, soy profesora Isabel. Suscríbete aquí. Bienvenidos estudiantes de la institución educativa Sechura del segundo grado A del nivel secundario. El día de hoy realizaremos la retroalimentación de las sesiones anteriores del programa Aprendo en Casa, desarrolladas por el Ministerio de Educación. En la sesión anterior les planteé una situación problemática que decía: una empresa de calzado anotó las tallas de zapatos de 30 de sus clientes. Como pueden observar, ahí tenemos las tallas de zapato de 30 clientes. Como la variable tallas de zapato tiene muchos valores, se deben agrupar los datos en intervalos. Para esto debemos de seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Debemos determinar el número de intervalos. Esto lo vamos a representar por la letra K, mediante la siguiente ecuación. Raíz cuadrada de n es igual a K, donde n viene a ser el número de datos. En nuestro ejemplo tenemos 30 datos. Por eso vamos a obtener raíz cuadrada de 30 es igual a 5,48. Por lo tanto, como este número es decimal y no lo podemos redondear, vamos a consignar que K va a ser igual a 5. Paso número 2. Encontramos el rango o recorrido. El rango o recorrido se obtiene realizando una diferencia entre el dato mayor, que es 43, menos el dato menor, que viene a ser 20. 43 menos 20 es igual a 23. Paso número 3. Determinamos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo la vamos a identificar con la letra A. Esta se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos R entre K. R es 23, entre K, que viene a ser 5, tenemos 4,6. Esto redondeado viene a ser igual a 5. Paso número 4. En el paso número 4 ya vamos a formar el primer intervalo. Para formar el primer intervalo debemos de tener en cuenta el límite inferior, que en este caso viene a ser el número 20. Y para obtener el límite superior a este número 20, le vamos a sumar 5. ¿Por qué le sumamos 5? Porque ese número 5 viene a ser la amplitud del intervalo. Por lo tanto, 20 más 5 es igual a 25. Entonces, el primer intervalo va a quedar formado por los números 20 hasta 25. Aquí observan ustedes corchetes. En el número 20 está el corchete en forma cerrada. Y en el número 25, el corchete en forma abierta. El siguiente intervalo va a ser 25 a 30,
30, 35 y así sucesivamente. Paso número 5. Debemos de tener en cuenta también la marca de clase. La marca de clase la identificamos con la variable x sub i. Esta viene a ser el punto medio de un intervalo. Es el valor representativo de una clase. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior con el límite superior dividido entre 2. En nuestro ejemplo tenemos que el límite inferior es 20 y el límite superior 25 dividido entre 2 nos va a dar 22,5. Paso número 6. Por lo tanto, la tabla de frecuencia correspondiente a estos datos es la siguiente. Lo primero que debemos consignar en la tabla de frecuencias es el título. En este caso, nuestro ejemplo viene a ser las tallas de zapatos de los clientes de una empresa de calzado. En esta tabla de frecuencias podemos observar que en la primera columna tenemos la variable tallas de zapato con los intervalos de 20 a 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45. Observan también que el número de intervalos ahí es 5. ¿De dónde salieron estos números de intervalos? Este número de intervalos fue determinado por la ecuación raíz cuadrada de n es igual a k, donde el número de datos, en este caso de nuestro ejemplo, fue 30. Raíz cuadrada de 30, 5,48. Como no podemos redondearlo, entonces tenemos que el número de intervalos va a ser 5. Por eso observan en la primera columna que tenemos 5 intervalos. En la segunda columna tenemos la marca de clase. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior con el límite superior dividido entre 2. Tenemos 20 más 25 dividido entre 2, 22,5. En el siguiente intervalo, 25 más 30 dividido entre 2, 27,5. Y así sucesivamente con los demás intervalos. En la siguiente columna pueden observar la frecuencia absoluta, representada por la letra F sub i. La frecuencia absoluta viene a ser la cantidad de elementos que podemos encontrar en los intervalos desde el 20 hasta el 24. Aquí no podemos consignar al 25 porque lo vamos a tomar en cuenta en el segundo intervalo. Entonces debemos de tener en cuenta ese detalle. Entonces regresamos que en el primer intervalo vamos a consignar desde el 20 hasta 24. Tenemos, según nuestra frecuencia, 7 datos. La suma total de estos datos nos da el 30, que viene a ser los 30 encuestados para las tallas de zapato. En la siguiente columna observamos la frecuencia absoluta acumulada. Esta se obtiene de ir acumulando cada una de las frecuencias absolutas con la frecuencia que sigue. Por ejemplo, tenemos 7.
más 2 viene a ser 9. 9 más 4, 13. 13 más 9, 22. Y 22 más 8, 30. En la siguiente columna, observan la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene de dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total. Por ejemplo, tenemos 7 entre 30, 0,23. 2 entre 30, 0,07. Y así vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total. La sumatoria de estas frecuencias relativas nos tiene que dar la unidad. Y por último, en la última columna, observan la frecuencia relativa porcentual. Esta se obtiene de multiplicar cada una de las frecuencias relativas por 100. Tenemos 0,23 por 100, 23%. 0,07 por 100, 7%. Y así sucesivamente con las demás frecuencias relativas. La sumatoria de esta frecuencia relativa debe darnos el 100%. Otro de los elementos que debe consignar cada una de las tablas es la fuente de información. ¿De dónde hemos obtenido estos datos? En este caso, estos datos se han obtenido de un cuestionario que se realizó a los clientes que acudieron a una empresa de calzado. Con la ayuda de esta tabla de frecuencias, podemos realizar gráficos estadísticos. En este caso, el gráfico estadístico apropiado es el histograma. En el histograma también debemos consignar el título. El título viene a ser tallas de zapatos de los clientes en una empresa de calzado. Si ustedes observan, el histograma se constituye con rectángulos. El ancho de los rectángulos es la longitud de los intervalos. En este caso, la longitud del intervalo fue de 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45. Y la altura de estos rectángulos viene a ser la frecuencia. Por ejemplo, tenemos que en el intervalo de 20 a 25 teníamos 7 datos. Y por último, todo gráfico también debe consignar la fuente de información. ¿De dónde hemos obtenido estos resultados? De un cuestionario a clientes. Bien, estudiantes, no olviden quedarse en su casa. Muchas gracias.